El frío del mármol se le subía por los huesos, un enemigo helado que competía con el dolor sordo en su espalda. Sofía fregaba el suelo de un salón tan vasto que parecía no tener fin, un universo de lujo y silencio que no le pertenecía. Cada movimiento era un esfuerzo calculado, una batalla contra el agotamiento que amenazaba con derribarla. Bajo el uniforme holgado, su vientre de 7 meses era un secreto pesado y ardiente, una verdad que podía costarle el único techo precario que conocía, el de su trabajo. Era una sombra en una casa de luz, una figura invisible cuyo único propósito era borrar las huellas de otros, mientras las suyas propias se desvanecían en la miseria. Nadie veía a la mujer, solo las manos que limpiaban, y ella agradecía ese anonimato, porque ser vista era un riesgo que no podía permitirse. El hambre era una bestia familiar que le mordía las entrañas, un recordatorio constante de su fragilidad. El recuerdo del último trozo de pan duro que había comido por la mañana se había desvanecido, sustituido por un vacío que le provocaba mareos. A su alrededor, el aroma a café recién hecho y a comida cara flotaba en el aire como una tortura. Era el olor de otro mundo, uno en el que la gente no contaba las monedas para sobrevivir a un día más. Se aferraba a la fregona como si fuera un ancla en medio de una tormenta, concentrándose en el ritmo monótono para no pensar en su familia que le había dado la espalda, no pensar en el padre de su hijo que había desaparecido, no pensar en el miedo, ese compañero fiel que dormía y despertaba con ella. La soledad era el eco que llenaba el silencio de la mansión. A veces oía pasos en el piso de arriba, firmes, distantes. Eran los pasos del dueño, un hombre al que apenas había visto, una silueta borrosa tras una puerta siempre cerrada. Para él, ella no era más que un gasto en la contabilidad, una pieza funcional de la maquinaria de su vida perfecta. Sofía había aprendido a hacerse pequeña, a no hacer ruido, a no respirar demasiado fuerte. La invisibilidad era su armadura. Cualquier error, cualquier queja, cualquier muestra de debilidad sería el fin. En este palacio de cristal, la compasión era un lujo que no se ofrecía al servicio. Ella lo sabía. Lo sentía en la indiferencia de las miradas, en la frialdad de las órdenes. Era una extranjera, una nadie, una carga potencial. De repente, una punzada extraña, diferente a las demás, le recorrió el vientre. No era dolor, no exactamente. Era una quietud antinatural, una sensación de que algo dentro de ella se había descolocado. El bebé, que solía moverse con energía, ahora parecía transmitir una advertencia silenciosa. Se detuvo un instante, con la mano disimuladamente apoyada sobre su secreto, intentando descifrar ese lenguaje que solo una madre puede entender. Era un susurro de pánico en su interior, una premonición que le helaba la sangre más que el propio suelo. ¿Era solo el cansancio? ¿O era el anuncio de una catástrofe que no tenía cómo afrontar? Ignoró la señal, como ignoraba el hambre y el frío. Tenía que seguir. Detenerse era caer, y caer significaba perderlo todo. Al terminar su jornada, la noche la recibió con su abrazo indiferente. La gran puerta de la mansión se cerró a su espalda, sellando la frontera entre dos mundos. No había un hogar esperándola, solo el banco de un parque, o, con suerte, una cama en un albergue abarrotado de historias rotas como la suya. Se envolvió en su abrigo raído, una defensa inútil contra la humedad que calaba los huesos. Miró las luces de la ciudad, un océano de promesas incumplidas. Apoyó una mano protectora sobre su vientre, el único lugar del universo que podía llamar suyo. Y en esa oscuridad, sola y aterrada, le susurró a su hijo nonato una promesa desesperada. «Saldremos de esta, te lo juro». Era una mentira piadosa, un rezo lanzado al vacío. El susurro se convirtió en un grito sordo dentro de ella. Ya no era una premonición, sino una certeza helada que le paralizaba los músculos. El movimiento de su hijo había cambiado, volviéndose lento, casi agónico. Era un lenguaje desesperado que solo ella podía interpretar. Ignorarlo sería sentenciarlo. Con el corazón en un puño, se acercó a Helena, la gobernanta, una mujer de rostro severo y mirada impenetrable. «Señora, disculpe, no me encuentro bien», susurró con la voz rota por el miedo.
Siento algo extraño aquí dentro. No es normal. Elena ni siquiera levantó la vista de su lista de tareas. Su respuesta fue un látigo de hielo. Aquí no pagamos por sensaciones, sino por suelos limpios. Si no puedes trabajar, la puerta es grande. La humillación fue instantánea y pública. El veneno del juicio se extendió rápidamente por los pasillos silenciosos de la mansión. Sofía ya no era la chica nueva y callada, ahora era la quejica, la vaga que inventa excusas. Podía sentir las miradas clavadas en su espalda, los murmullos que cesaban cuando ella se acercaba. Cada gesto suyo era analizado bajo una lente de desconfianza. Si se detenía un segundo para respirar, era pereza. Si su rostro reflejaba el pánico que la consumía, era puro teatro. Estaba atrapada en una jaula de prejuicios, donde su desesperación era invisible y su instinto maternal, una simple artimaña para eludir sus responsabilidades. El palacio se había convertido en un tribunal donde ya había sido declarada culpable sin derecho a defensa. La sensación en su vientre se intensificó. Era como una presión sorda, una quietud mortal que le robaba el aire. Se apoyó contra una pared fría, intentando disimular el mareo que le nublaba la vista. Una compañera de limpieza pasó a su lado y, sin detenerse, espetó con desdén: «Si quieres un descanso, pídelo, pero deja el numerito». La frase fue como una bofetada. Nadie veía su terror. Nadie entendía que no luchaba por un descanso, sino por la vida que llevaba dentro. Su cuerpo le estaba enviando todas las señales de alarma, pero el mundo a su alrededor solo veía a una mujer débil y manipuladora. Estaba completamente sola, gritando en un idioma que nadie quería entender. Movida por un pánico que superaba el miedo a ser despedida, decidió cometer un acto de insubordinación. Dejó el cubo y la fregona en el suelo y caminó con paso tembloroso hacia el despacho del mayordomo, el único con acceso directo al señor de la casa. Sabía que estaba rompiendo una regla de oro. Nunca molestar, nunca hacer un problema. Era una invasión, una afrenta al orden establecido. Estaba cruzando una línea invisible que la separaba de su lugar como sirvienta. Pero el instinto de una madre es una fuerza primitiva, una tormenta que derriba cualquier muro. En ese momento no era una empleada asustada, era una loba defendiendo a su cachorro del silencio y la indiferencia. El mayordomo la recibió con una expresión de fría incredulidad. «¿Qué haces aquí? Deberías estar trabajando», dijo, con la voz cargada de reproche. Sofía, con lágrimas que no se atrevía a derramar, repitió su súplica: «Por favor, señor, necesito un médico. Le juro que no estoy mintiendo. Algo va muy mal con mi bebé». Su insistencia, su desesperación, fue interpretada como una histeria calculada. El hombre la miró de arriba abajo, su rostro, una máscara de desprecio. Para él, ella no era más que una inmigrante problemática, una complicación en su rutina perfectamente organizada. Su petición no fue escuchada como una emergencia, sino como un chantaje emocional inaceptable. El juicio final llegó sin piedad. El mayordomo, harto de lo que consideraba una farsa, levantó el teléfono. Pero no llamó a un médico, llamó a seguridad. «Tenemos a una empleada que se niega a cumplir con sus obligaciones y está montando una escena. Acompáñenla a la salida». Sofía se quedó paralizada. La habían condenado. Su intento de pedir ayuda se había convertido en la prueba definitiva de su insubordinación. La palabra bebé no había generado ni una pizca de compasión, solo irritación. El sistema para el que trabajaba no tenía fisuras para la humanidad. Era una máquina eficiente y fría, y ella era una pieza defectuosa que debía ser desechada. Mientras dos guardias de seguridad la escoltaban hacia la puerta de servicio, los otros empleados la observaban desde la distancia. En sus rostros no había solidaridad, solo el alivio de no ser ellos los señalados. El problema había sido eliminado. La habían expulsado como si fuera basura, borrando su presencia de aquel mundo de lujo y orden. Para ellos, era el final lógico de una historia de pereza y engaño. No sabían que estaban siendo testigos de una sentencia de muerte dictada por el prejuicio. A veces, un grito de ayuda suena como una queja. Si alguna vez te has sentido juzgado sin ser comprendido, comparte esta historia. Hay silencios que necesitan ser escuchados. Expulsada a la calle,
con el frío de la tarde abrazándola como un sudario, Sofía se derrumbó en la acera. La puerta de servicio se cerró a su espalda con un sonido metálico y definitivo. Lo había perdido todo, su trabajo, su único refugio, la última esperanza. Y todo por decir la verdad. Se abrazó el vientre, ese nido silencioso que ahora parecía un campo de batalla perdido. Su acción, nacida del amor más puro, había sido vista como una mentira. La sociedad la había juzgado y la había encontrado culpable de ser pobre, de estar sola y de atreverse a tener miedo. El mundo seguía girando, indiferente, mientras ella y su hijo se enfrentaban a la oscuridad más absoluta. Un coche negro, silencioso y letal como una pantera, se deslizó por el camino privado de la mansión. Sus cristales tintados reflejaban un mundo distorsionado, un jardín perfecto donde la miseria no tenía cabida. Dentro, en el asiento trasero, Adrián Balbuena no veía el paisaje. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de su tablet, un universo de cifras y proyecciones que obedecían sus órdenes. El mundo real, con su desorden y su dolor, era un simple borrón tras el cristal. De repente, el vehículo frenó en seco, una interrupción. Adrián levantó la vista, irritado por la ruptura de su ritmo. Frente al portón de hierro forjado había un obstáculo, un bulto de ropa raída en el suelo, una mujer, Sofía, un despojo humano en el umbral de su fortaleza. La primera reacción de Adrián fue un latigazo de impaciencia. No sintió curiosidad ni preocupación, sintió fastidio. Era una anomalía en su sistema perfectamente calibrado, una variable no deseada que retrasaba su agenda. A través del intercomunicador, su voz sonó metálica y desprovista de emoción. «¿Qué pasa, Carlos? Aparta eso de ahí. Llego tarde». La palabra «eso» deshumanizó a Sofía por completo, convirtiéndola en un objeto, un problema logístico. Para él, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, la escena era inaceptable. Era una invasión de su espacio, una mancha de pobreza y desesperación en la pulcra fachada de su vida. Su mente no procesó la imagen de una mujer sufriente, sino la de una complicación que debía ser eliminada con la máxima eficiencia. El chófer, un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por la lealtad y el miedo, salió del coche. Se acercó a Sofía con una cautela que mezclaba el deber con una pizca de humanidad reprimida. «Señorita, por favor, tiene que levantarse. No puede quedarse aquí». Sofía apenas pudo girar la cabeza. Sus labios, pálidos y agrietados, intentaron formar palabras que se perdieron en un gemido ahogado. Su mano, instintivamente, protegía su vientre. Carlos vio el pánico genuino en sus ojos, una angustia animal que no se podía fingir. Se volvió hacia el coche con una expresión de impotencia. Sabía que la orden de su jefe era una sentencia, pero la realidad frente a él era una súplica silenciosa que no podía ignorar tan fácilmente como Adrián. La demora se estiraba, tensando los nervios de Adrián. Cada segundo perdido era una afrenta. Con un gesto brusco, bajó la ventanilla polarizada. El aire frío de la calle entró en la burbuja climatizada del coche, trayendo consigo el olor a asfalto y a miedo. Su mirada, afilada como el hielo, se posó en Sofía. Por un instante imperceptible, algo en la visión de aquella mujer embarazada y desvalida le arañó por dentro, un eco de un dolor antiguo y enterrado, pero lo aplastó de inmediato, convirtiéndolo en una rabia fría. «Llama a una ambulancia y a la policía, que se hagan cargo ellos». Su solución era la de un cirujano que extirpa un tumor, rápida, aséptica y sin implicación emocional. Quería delegar, borrar, volver a su silencio. Al oír su voz, una fuerza inesperada nació en las entrañas de Sofía. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. No había súplica en su mirada, sino una extraña y desesperada dignidad. «No, no es la policía», susurró, con un hilo de voz que luchaba por no romperse. «Es mi hijo. Siento algo extraño. Necesito un médico, por favor». Su insistencia en un médico, en lugar de una ambulancia, fue, para Adrián, la confirmación de sus sospechas. Era una estrategia, una manipulación. Una mujer de la calle no tenía derecho a exigir, solo a aceptar la caridad que se le ofrecía. El choque de mundos era total.
Él hablaba el idioma del poder y el control. Ella, el lenguaje primitivo del instinto maternal. El juicio de Adrián se solidificó, convirtiéndose en una muralla de desprecio. Su mente, analítica y cínica, catalogó a Sofía como una estafadora profesional. La ropa gastada, la historia del bebé, la petición específica, todo encajaba en el perfil de alguien que busca explotar la culpa de los ricos. Él no iba a caer en esa trampa. Todo el mundo tiene problemas, dijo, y cada palabra fue una piedra lanzada contra la fragilidad de ella. La vida no es justa, supérelo. Empezó a subir la ventanilla, un gesto simbólico para sellar la conversación y restablecer la frontera entre su mundo y el de ella. Estaba a punto de volver a su santuario de indiferencia, dejando que las autoridades se encargaran de limpiar su acera. Pero el destino, a veces, tiene un retorcido sentido de la ironía. Justo cuando el cristal estaba a punto de cerrarse, un coche familiar pasó lentamente. El conductor, uno de sus vecinos, un conocido columnista social, disminuyó la velocidad, observando la escena con un interés que a Adrián le pareció depredador. La imagen mental fue instantánea y devastadora. El titular del día siguiente. El magnate Adrián Balbuena ignora a una embarazada moribunda a las puertas de su mansión. No fue la compasión lo que detuvo su mano, sino el cálculo frío de las consecuencias. Un escándalo público era una amenaza mucho mayor que una mujer desesperada. Su reputación, ese activo intangible que había construido con tanto esmero, estaba en juego. Con un suspiro que era casi un gruñido de derrota, Adrián se rindió a la lógica, no a la piedad. Presionó de nuevo el intercomunicador, su voz goteando resentimiento. «Carlos, olvídalo, súbela al coche, la llevaremos a la clínica». Hizo una pausa, y su desdén final fue la estocada definitiva. «Y asegúrate de que no manche la tapicería». No la estaba ayudando, la estaba gestionando. Mientras Carlos ayudaba a Sofía a ponerse en pie y la introducía en el opulento interior del vehículo, los dos universos colisionaron en el espacio confinado de un Rolls-Royce. El olor a cuero caro se mezcló con el de la pobreza. El silencio de Adrián chocó con la respiración entrecortada de Sofía. El viaje había comenzado, un trayecto forzado que los llevaría a un lugar que ninguno de los dos podía imaginar. El silencio dentro del coche era más opresivo que el frío de la calle. Sofía se encogió en el asiento de cuero, sintiendo que su ropa húmeda y gastada era una ofensa para el lujo inmaculado que la rodeaba. No se atrevía a moverse, apenas a respirar. A su lado, Adrián Balbuena no la miraba. Su atención estaba clavada en la pantalla de su móvil, un portal a un mundo donde ella no existía. Cada semáforo en rojo era una eternidad, un recordatorio de que estaba atrapada con un hombre cuya frialdad era un arma. Ella no era una persona recibiendo ayuda, sino un paquete indeseado siendo transportado contra su voluntad. Su miedo por el bebé competía ahora con el terror que le inspiraba su supuesto salvador, un hombre que la miraba como si fuera un error en su contabilidad. Llegaron a una clínica privada, un edificio de cristal y acero que parecía un templo de la perfección. No era un hospital para los desamparados, sino un santuario para los privilegiados. En la recepción, una mujer con una sonrisa ensayada miró a Sofía de arriba abajo, su expresión transformándose sutilmente en una máscara de desdén. Adrián, sin dirigirle la palabra a Sofía, se limitó a entregar una tarjeta de crédito negra. «Hagan lo que sea necesario», ordenó, con el tono de quien contrata un servicio de limpieza. La humillación se apoderó de Sofía. Estaba siendo comprada, procesada. Se sentía como una mancha que debía ser eliminada eficientemente. Un problema cuya solución tenía un precio que él estaba dispuesto a pagar solo para librarse de ella. Una enfermera la guió a una habitación aséptica, donde el olor a desinfectante lo impregnaba todo. Las preguntas comenzaron, mecánicas y crueles en su normalidad. ¿Nombre completo? ¿Dirección? ¿Número de seguro? Cada pregunta era un martillazo en su realidad. No tenía dirección, ni seguro, ni a nadie a quien llamar. Su silencio fue interpretado como ignorancia o rebeldía. «Señorita, si no coopera, no podemos ayudarla», dijo la enfermera con una paciencia forzada que no ocultaba su juicio. Sofía se abrazó el vientre.
su único ancla en ese mar de alienación. No quería su ayuda, no así. No quería ser un expediente, una historia de caridad. Quería que alguien escuchara el grito silencioso de su cuerpo, no que la juzgaran por no tener un lugar en el mundo. Mientras tanto, en una sala de espera privada, Adrián hablaba por teléfono con su asistente. Su voz era un bisturí, cortando cualquier atisbo de emoción. «Cancela todo lo de esta tarde. Ha surgido un inconveniente». Hizo una pausa, escuchando la respuesta. «No, no es nada de la empresa. Un asunto personal que debo resolver». Colgó con un gesto de fastidio. Se sirvió un vaso de agua, observando el líquido prístino. Para él, Sofía era eso, un inconveniente, una mancha de desorden en su agenda perfectamente estructurada. No sentía empatía, solo la irritación de haber sido arrastrado a un drama ajeno por la simple mala suerte de que ella se hubiera desmayado en su puerta y no en la de otro. Su única preocupación era cuánto tiempo y dinero le costaría resolverlo. Cuando el médico entró, Sofía sintió una nueva oleada de pánico. Le hablaron de pruebas, de monitores, de ecografías. Cada palabra sonaba a una factura que jamás podría pagar. «No quiero nada de eso», susurró, su orgullo herido superando el miedo. «Solo dígame si él está bien». El médico, un hombre acostumbrado a tratar con clientes exigentes, la miró con desconcierto. «El señor Balbuena ha cubierto todos los gastos», aclaró, como si eso resolviera el problema de fondo. Pero para Sofía, esa frase era la confirmación de su cautiverio. No era una paciente, era una propiedad temporal de Adrián. Su cuerpo y su hijo le pertenecían a él hasta que decidiera que el servicio había terminado. La generosidad de él era una jaula de oro. La tensión se hizo insoportable cuando Adrián entró en la habitación, impaciente. Vio la negativa de Sofía en el rostro del médico y su mandíbula se tensó. Se acercó a la camilla, su alta figura proyectando una sombra sobre ella. «Escúcheme bien», dijo, su voz baja y afilada. «He perdido mi tarde y una cantidad de dinero considerable por usted. Va a dejar de hacer teatro y va a permitir que los médicos hagan su trabajo». ¿Entendido? La acusación de ser una actriz, una farsante, fue la última gota. Sofía lo miró directamente a los ojos, las lágrimas contenidas convirtiéndose en fuego. «Usted cree que todo se compra, ¿verdad? Mi miedo no está en venta, y mi dignidad tampoco». La habitación quedó en silencio, cargada por el choque de dos mundos que se negaban a entenderse. La enfermera, creyendo que Adrián no la oía, le susurró al médico en un rincón: «Pobre hombre, siempre hay alguna que intenta aprovecharse. Le ven la cartera y de repente se ponen muy enfermas». La frase, cargada de veneno, llegó a los oídos de Sofía con una claridad brutal. Ya no era solo la indiferencia de un millonario, era el desprecio de su propia clase, de otra mujer que la veía como una depredadora. La soledad la aplastó. En ese hospital de lujo, estaba más sola que en la calle. Quiso levantarse y huir, volver a la dura libertad de la acera, donde al menos su miseria era honesta y no un espectáculo para ser juzgado por extraños con el corazón de piedra. Adrián también escuchó el comentario, y Bortu, para su propia sorpresa, le molestó. No por compasión hacia Sofía, sino porque la cruda simpleza del prejuicio de la enfermera le pareció vulgar. Él, que había construido su propio juicio complejo y cínico sobre ella, se sintió irritado por una versión tan barata de sus propias sospechas. Observó a Sofía, que ahora miraba a la pared con una rigidez que no era de debilidad, sino de una furia contenida. Vio la línea tensa de su espalda, la forma en que su mano protegía su vientre como una leona. Por un instante, una fisura apareció en su armadura de certeza. Aquella no era la postura de una estafadora, era la de alguien que ha sido herido demasiadas veces. El médico, ajeno a la tormenta emocional, intervino con autoridad profesional. «Señora, su resistencia es irrelevante. Los primeros indicadores son preocupantes. Necesitamos hacer una ecografía ahora mismo. No se lo estoy pidiendo, se lo estoy informando». La palabra «preocupantes» finalmente rompió la coraza de orgullo de Sofía. El miedo por su hijo, puro y primario, arrasó con todo lo demás. Asintió sin mirar a nadie, una capitulación silenciosa. Se recostó en la camilla, sintiéndose expuesta, derrotada.
Su lucha por mantener el control sobre su propio cuerpo había terminado. Se entregó no a su cuidado, sino a su poder, cerrando los ojos para no ver la victoria en los rostros de sus captores. Adrián se quedó en la habitación, de pie junto a la puerta, como un vigilante. No por interés, sino por un retorcido sentido de la responsabilidad sobre su inversión. Quería ver el resultado final, la prueba que confirmaría si había sido un tonto o un salvador pragmático. La enfermera aplicó el gel frío sobre el vientre de Sofía, quien se estremeció. El silencio se llenó con el sonido sordo de los latidos del corazón del bebé, proyectados por la máquina. El médico movía el transductor, su ceño frunciéndose lentamente. Nadie hablaba. En la pantalla, una imagen en blanco y negro comenzó a contar una historia que ninguno de ellos estaba preparado para escuchar. La tensión había llegado a su punto máximo, justo antes de romperse para siempre. El gel frío sobre su piel fue una profecía helada. En la pantalla, las imágenes en blanco y negro danzaban como fantasmas, formas abstractas que contenían el universo entero. Sofía no entendía lo que veía, pero sentía el peso del silencio del médico, una quietud profesional que se estaba agrietando para dar paso a una tensión palpable. Adrián, de pie junto a la puerta, observaba la escena con la distancia de un inversor evaluando un activo de riesgo. Para él, aquello era un procedimiento, una casilla que marcar para poder volver a su vida ordenada. El único sonido era el latido rítmico y desesperado del corazón del bebé, un tambor de guerra en una habitación que se había convertido en un campo de batalla invisible. Cada segundo que pasaba, el aire se volvía más denso, cargado de una verdad inminente que nadie se atrevía a nombrar. El médico apartó la vista del monitor y su rostro era una máscara de gravedad. Se dirigió a Adrián, ignorando a Sofía por un instante, como si el diagnóstico perteneciera a quien pagaba la factura. Señor Balbuena, la situación es crítica. La palabra crítica flotó en el aire, desprovista de su peso real para Adrián, que la asociaba con mercados bursátiles, no con vidas humanas. El cordón umbilical está enrollado alrededor del cuello del bebé. Cada movimiento que hace, cada minuto que pasa, reduce el flujo de oxígeno. Su sensación extraña, dijo, mirando por fin a Sofía con un respeto recién descubierto. Era su cuerpo gritando que su hijo se estaba asfixiando lentamente. El mundo de Sofía se redujo a un túnel oscuro. No oyó nada más. Solo la imagen de su hijo luchando por respirar en la oscuridad de su vientre. La reacción de Adrián fue automática, forjada en años de gestionar crisis empresariales. ¿Y bien? ¿Cuál es la solución? ¿Necesita más equipo? ¿Otro especialista? Dígame qué necesita y lo tendrá. Su voz era firme, la de un hombre que cree que cualquier problema puede resolverse con los recursos adecuados. No había emoción, solo logística. Veía un obstáculo que debía ser superado con eficiencia, pero el médico negó con la cabeza, su mirada cargada de una severidad que trascendía lo profesional. No estaba hablando con un cliente, sino con un hombre que no entendía la fragilidad de la vida. Se preparó para decir algo que no formaba parte del protocolo, una verdad humana que la ciencia no podía explicar del todo, pero que la experiencia le había enseñado a reconocer. Entonces, el médico pronunció las palabras que demolieron el universo de Adrián. Se giró hacia él, y su voz fue un eco del pasado, una sentencia que ya había escuchado una vez. Lo que necesita entender es que el dinero aquí ya no es el factor decisivo. El tiempo lo era todo. Hizo una pausa, dejando que el peso de la frase se asentara en la habitación. Si hubiéramos esperado un par de horas más, habríamos perdido a los dos. Su instinto, dijo, señalando a Sofía con la barbilla. El instinto de esta chica ha sido lo único que los ha mantenido con vida hasta ahora. Cada sílaba fue un martillazo en los cimientos del alma de Adrián, una réplica exacta del fantasma que lo atormentaba cada noche desde hacía 10 años. El tiempo se detuvo. La clínica de lujo se desvaneció, reemplazada por la imagen de una carretera mojada por la lluvia y el sonido de una sirena lejana. Vio el rostro de su esposa, Elena, pálida en una cama de hospital, y escuchó la voz de otro médico pronunciando una condena similar. Una intervención a tiempo podría haberla salvado. El cinismo, esa armadura que había construido para protegerse del dolor,
se hizo añicos. El desprecio que había sentido por Sofía, su juicio implacable, su irritación, todo se transformó en un torrente de culpa helada. Se dio cuenta, con un horror que le robó el aliento, de que su frialdad casi había repetido la tragedia. Había estado a punto de convertirse en el verdugo de otra madre, de otro hijo, por la misma ceguera que le arrebató todo. Levantó la vista y miró a Sofía, pero ya no la veía a ella. No veía a la empleada molesta, a la inmigrante problemática, a la posible estafadora. Vio el rostro de Elena, vio el mismo pánico en sus ojos, el mismo amor feroz y protector por el hijo que llevaba dentro. La vulnerabilidad que tanto había despreciado en Sofía era la misma que había amado en su esposa. Eran un espejo, dos mujeres separadas por el abismo del dinero y la clase social, pero unidas por el hilo sagrado de la maternidad. Y él, en su arrogancia y su dolor, había estado a punto de romper ese hilo para siempre. La vergüenza fue una quemadura física, un fuego que le recorrió las venas y amenazó con consumirlo allí mismo. Por primera vez en una década, Adrián sintió. No pensó, no calculó, no analizó, simplemente sintió. El dolor, la culpa, el miedo, todo lo que había mantenido encerrado bajo 7 llaves se desbordó. Su cuerpo se movió por sí solo. Dio un paso hacia la camilla, un movimiento torpe, casi vacilante. Su mano se levantó, como si quisiera tocar el hombro de Sofía, ofrecer un consuelo que no sabía cómo expresar, y luego cayó a su costado. Inútil. Sofía, envuelta en su propio terror, levantó la vista y vio el cambio. No entendió la razón, pero vio que la máscara de hielo del millonario se había resquebrajado, y a través de las grietas asomaba un dolor inmenso, un sufrimiento que, extrañamente, le resultaba familiar. Adrián se volvió hacia el médico, y su voz, cuando habló, era irreconocible. Estaba rota, despojada de toda su arrogancia, cargada con el peso de 2 vidas que ahora sentía como suyas. «Sálvelos», susurró, y la palabra fue una súplica, no una orden. «Haga lo que sea necesario, use todo lo que tenga. No me importa el coste, no me importa nada más, sálvelos a los 2». Ya no era el magnate Adrián Balbuena gestionando un problema. Era un hombre roto suplicando por una segunda oportunidad, no para Sofía, sino para sí mismo. Estaba pidiendo la redención que creía haber perdido para siempre en aquella carretera lluviosa 10 años atrás. En ese instante, la vida de Sofía y la de su hijo se convirtieron en el ancla de su propia alma a la deriva. El personal médico se movió con una urgencia renovada, preparando a Sofía para una cesárea de emergencia. Las puertas del quirófano se abrieron y mientras se llevaban la camilla, la mirada de Sofía se cruzó por última vez con la de Adrián. En sus ojos ya no había miedo de él, solo una pregunta silenciosa. Él no apartó la vista, la sostuvo, y en ese breve instante de conexión, sin palabras, le transmitió una promesa de que no estaba sola, no esta vez. Se quedó inmóvil en el pasillo vacío, escuchando cómo los pasos se alejaban, sintiendo el eco de una puerta que se cerraba y otra que, tal vez, apenas comenzaba a abrirse en su corazón devastado. ¿Crees que una persona puede encontrar la redención en el dolor de otra? Déjanos tu opinión en los comentarios. Adrián se dejó caer en una de las sillas de la sala de espera, pero no era la misma sala de antes. El lujo que lo rodeaba ahora le parecía obsceno, irrelevante. Miró sus manos, las mismas manos que firmaban contratos millonarios, y las vio como las de un destructor, las de un hombre que casi condena a una inocente por su propia ceguera. El recuerdo del instinto de Sofía, esa fuerza primitiva que él había despreciado como una debilidad, ahora le parecía la forma más pura de sabiduría. Ella no necesitaba estudios ni dinero para saber que algo iba mal. Solo necesitaba escuchar a su corazón, y él, con toda su inteligencia y su poder, había sido sordo. La espera comenzó, y por primera vez en su vida, Adrián Balbuena no tenía el control. Solo podía rezar. Las horas se arrastraron con la lentitud de una tortura. Adrián no se movió de la sala de espera, un espacio impersonal que ahora se había convertido en su purgatorio personal. Cada tic-tac del reloj en la pared era un martillo que golpeaba su conciencia,
cada sombra en el pasillo, un presagio de la catástrofe que ya conocía. El poder, el dinero, la influencia, todo su imperio se había reducido a la impotencia de un hombre sentado en una silla de plástico, esperando un veredicto que no podía comprar. Ya no era el magnate, el estratega, el cínico. Era solo un alma despojada, reviviendo el eco helado de un fracaso antiguo, suplicando en silencio al universo una segunda oportunidad que no merecía, pero que necesitaba con la desesperación de un náufrago. Finalmente, una figura con bata blanca apareció en el umbral. El corazón de Adrián se detuvo. El médico se acercó, su rostro cansado pero sereno, y pronunció las palabras que reescribieron el destino. Ha sido un éxito. Tuvimos que actuar rápido, pero ambos están fuera de peligro. Adrián no reaccionó. El aire, que había mantenido contenido en sus pulmones durante una eternidad, salió en un suspiro tembloroso que fue casi un sollozo. La tensión que lo había mantenido rígido se desvaneció, dejándolo vacío y extrañamente ligero. No preguntó por los detalles ni por los costes. Su única pregunta fue un susurro ronco, la primera palabra humana que pronunciaba en horas. ¿Puedo verlos? Era la petición de un peregrino que, tras una larga travesía por el desierto, pide permiso para beber agua. La encontró en una habitación silenciosa, pálida bajo la luz tenue, conectada a monitores que pitaban suavemente. A su lado, en una pequeña cuna de metacrilato, dormía un bebé diminuto y perfecto. Cuando Sofía abrió los ojos, su primera mirada no fue para él, sino para la cuna vacía a su lado. El pánico deformó su rostro. «Mi hijo», musitó, con la voz rota. Adrián, que había permanecido en la sombra, se acercó un paso. «Está bien», dijo, y su propia voz le sonó extraña, despojada de su filo habitual. «Está aquí. Es un niño. Y es fuerte, como su madre». Por primera vez, sus ojos no la juzgaban, la veían, y en esa simple afirmación, Sofía no encontró lástima, sino un respeto que nadie le había concedido jamás. Días después, cuando ella ya sostenía a su hijo en brazos, Adrián volvió a entrar en la habitación. No traía flores ni regalos, solo una propuesta desnuda de sentimentalismo. «No puede volver a la calle, no con él», afirmó, con la misma lógica con la que cerraría un negocio. «En mi propiedad hay una pequeña casa de invitados. Está vacía. Tiene todo lo necesario. Puede quedarse allí el tiempo que necesite, sin preguntas, sin condiciones». No lo ofreció como un acto de caridad, sino como la única solución lógica a un problema que ambos compartían. No le estaba dando una limosna, le estaba ofreciendo un santuario, un lugar donde las tormentas del mundo no pudieran alcanzarlos, un techo para ella y quizás una forma de redención para él. Sofía lo miró, buscando la trampa, el precio oculto, pero en los ojos de aquel hombre ya no había arrogancia, sino una fatiga profunda, una herida compartida que ahora los unía. Vio el fantasma de un dolor antiguo que, de alguna manera, ella y su hijo habían empezado a sanar. Aferró la pequeña mano de su bebé, su única riqueza, su verdadera fuerza. Luego, levantó la vista hacia Adrián y asintió lentamente. No fue un gesto de gratitud servil, sino de aceptación digna, un pacto silencioso entre dos supervivientes. La justicia no había llegado en forma de castigo para los que la humillaron, sino como el comienzo de una tregua, un hogar nacido de las cenizas de una casi tragedia. La puerta de la jaula se había abierto. 6 meses después, el frío del mármol era solo un mal recuerdo. Sofía ya no era una sombra, sino la guardiana de una luz. La pequeña casa de invitados se había convertido en un hogar, impregnado del olor a pan recién hecho y del suave murmullo de su hijo, Mateo. Pasaba las tardes en el pequeño jardín que ella misma había plantado, un mosaico de vida y color que reflejaba su propio renacimiento. Ya no ocultaba su vientre, ahora acunaba a su hijo con un orgullo sereno. Había recuperado su nombre, su voz, su lugar en el mundo. No era la empleada ni la indigente, era Sofía, era madre, y en la risa de su bebé encontraba el eco de todas las batallas que había ganado en silencio. Desde la ventana de su mansión, Adrián la observaba.
Aquel palacio de silencio, que antes consideraba su refugio, ahora le parecía una tumba de cristal. La verdadera vida latía al otro lado del césped, en esa pequeña casa donde el llanto de un bebé había roto el hechizo de su soledad. Había empezado a hacer cosas que no entendía: comprar un osito de peluche, dejar una cesta de fruta en la puerta sin llamar, simplemente escuchar. El sonido de la risa de Mateo se había convertido en su ancla, una melodía que ahogaba el eco de la sirena en sus recuerdos. No estaba reparando el pasado, sino aprendiendo a construir un presente donde el dolor y la esperanza podían coexistir, donde cuidar de otros era la única forma de cuidarse a sí mismo. Una tarde, él se acercó mientras ella mecía a Mateo en el porche. No traía regalos caros, solo un pequeño sobre. Dentro no había dinero, sino los papeles que regularizaban su situación en el país, gestionados en secreto. «Nadie volverá a decirte que no perteneces a ningún lugar», dijo, con una voz despojada de toda autoridad, casi tímida. Sofía lo miró y por primera vez no vio al millonario ni al salvador, sino al hombre herido que, al sanarla, se estaba sanando a sí mismo. «Gracias, Adrián», respondió ella, y el uso de su nombre de pila selló el abismo que una vez los separó. Ya no eran un jefe y una empleada, eran dos almas que se habían encontrado en la oscuridad. A veces, por la noche, cuando Mateo dormía plácidamente en su cuna, Sofía se tocaba el vientre, recordaba aquella sensación extraña, no con el terror de antes, sino con una gratitud reverencial. Aquel instinto, despreciado y juzgado por todos, había sido su brújula, la voz de un amor tan poderoso que había derribado muros de indiferencia y cinismo. Comprendió que su mayor vulnerabilidad había sido, en realidad, su fuerza más indestructible. No había sido una víctima débil, sino una guerrera que había luchado con las únicas armas que tenía, la intuición y la desesperación. Aquel sentimiento no fue una queja, fue la primera palabra de su hijo, un grito de vida que solo una madre podía escuchar, y eso la hacía invencible. Él la esperó una mañana en la puerta de la casa principal. La mansión ya no parecía intimidante. En su mano, Adrián sostenía una única llave. «Esto no es una jaula de oro», le dijo, con una sinceridad que desarmaba. «Es una elección, es tuya». No era la llave de la casa de invitados, sino la de un apartamento en el centro, puesto a su nombre, junto con un fondo fiduciario para la educación de Mateo. Le estaba devolviendo el control, entregándole el mapa de su propio futuro. Sofía aceptó la llave, sus dedos rozando los de él en un gesto cargado de significado. No era un adiós, sino un nuevo comienzo para ambos. Si crees que todos merecen una segunda oportunidad, comparte este vídeo para que su mensaje llegue más lejos. Con la llave fría en una mano y el calor de su hijo en la otra, Sofía miró hacia el horizonte. Ya no veía un futuro de puertas cerradas, sino un camino abierto. Adrián se quedó un paso por detrás, observándola no con posesión, sino con una profunda admiración. Una leve sonrisa, la primera en 10 años, se dibujó en su rostro. Había aprendido la lección más difícil. La verdadera riqueza no consiste en cuánto posees, sino en cuánto eres capaz de proteger. Él le había dado un techo, pero ella y su hijo le habían devuelto el alma. Porque a veces, para reconstruir una vida, solo hay que atreverse a escuchar el latido de otra. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete y envíala a alguien que necesite un poco de esperanza.